El día de hoy vamos a empezar con el último tema de octavo, antes de empezar con las prácticas directas en exámenes, que se los voy a compartir la próxima semana. Ya nos quedan solamente dos temas, que sería estadística. Bueno, estadística es un solo tema, que lo divide en dos. Una es conceptos básicos. Vamos a empezar con un repaso de lo básico de séptimo, y después vamos a empezar con lo que se ve en octavo, que son medidas de posición. Y la próxima clase sería probabilidades. Ya empezaríamos con las sesiones de puras pruebas de exámenes para prepararnos para esta convocatoria que viene. Muy bien, entonces empezamos con conceptos básicos. Es un repaso rápido de la materia que se ve en séptimo para que nos quede un poquito claro qué es la estadística, los conceptos básicos que se usan, que son importantes para poder aplicarlos en octavo. Entonces, empezamos con un repaso de séptimo. Bien. La estadística es la rama de las matemáticas que se utiliza para recolectar, clasificar, presentar, analizar e interpretar datos con el fin de poder utilizar toda esta información ya ordenada para tomar decisiones. O sea, no solamente presentar datos, estadísticas, no sirve para, tiene un propósito, que es la toma de decisiones. Conceptos básicos de séptimo era la población, que corresponde al conjunto que se desea estudiar, el conjunto grande, sobre la cual vamos a extraer algunas características o cualidades que nosotros deseamos estudiar. El segundo concepto después era la unidad estadística, que corresponde a cada individuo que hay en la población. O sea, si estamos estudiando un colegio, serían los estudiantes; si estamos estudiando la población de Costa Rica, sería el habitante; estamos estudiando una biblioteca, sería el libro; si estamos estudiando el parque vehicular, sería un automóvil. Que la muestra corresponde a un trozo de la población, porque no siempre podemos abarcar a toda la población. Normalmente se dice que debe ser representativo para poder dar conclusiones generales. Y la muestra entonces sería, por lo general, debería ser elegido al azar, o sea, aleatoriamente, de la población. Esto va rápido porque son ejemplos de séptimo. Característica o variable corresponde a un atributo que se desea observar. Por ejemplo, en este caso, estado civil, color de cabello, estatura, peso, todas esas son variables. No tienen nada que ver con las variables de ecuaciones. Eso es otra cosa. Un dato u observación corresponde al valor que se le asigna a esa variable. Entonces, el peso de Juan, 83 kilogramos. 83 kilogramos sería entonces la observación de la variable, el dato. Número de hermanos de Felipe, 4. Color de ojos, castaño. Cuando ya le asignamos un valor a la variable, entonces se le llama observación o dato. Tipos de variables: está la cualitativa, o que son atributos que no asumen ningún valor numérico. En este caso, religión, estado civil, lugar de habitación. Ninguno de estos asume valores numéricos. Las cuantitativas, de cuánto, sí son variables o atributos que se les asigna un valor. Ya puede ser números enteros, como número de hijos, números celulares, o que sean continuos, como estatura, peso, etc. Frecuencia corresponde al número de veces que se repite un dato dentro de una muestra. Se pueden representar ya sea en forma tabular o en forma gráfica. Aquí tenemos entonces una frecuencia
que se refiere a la intención de matrícula para el año 2020 del proyecto Educación de Jóvenes Adultos 1. Solo va a llevar matemática, entonces hay 5 personas que solo van a llevar matemática. Español, 4 personas. Inglés, 6 personas. Estudios sociales, 3 personas. Educación cívica, 2 personas. Entonces a estos se le llama la frecuencia, porque aparecieron 5 matemáticas, aparecieron 4 español, aparecieron 6 inglés, y aparecieron 3 sociales, y aparecieron 2 educación cívica. Okay. El total sería la suma de todas las frecuencias. Y otra manera de presentar los datos es a través de una gráfica. En inglés marca el 6, matemática marca el 5, español marcó al 4, estudios sociales marcó al 3 y educación cívica al 2. Entonces, esto es lo que conocemos como conceptos básicos que se vieron en séptimo o que se deberían haber visto en séptimo para el examen del NEP. Ok. En octavo, ya vamos a pasar a octavo, se amplían varios conceptos, que es lo que vamos a ver hoy, que son las medidas de posición de octavo. Muchas de estas medidas se van a retomar en bachillerato, por lo que no hay que olvidarlas mucho. Y empezamos con las medidas de posición. Muy bien, considera el siguiente conjunto de datos. Tenemos 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 11 y 3. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es la moda. La moda en estadística corresponde al valor que más se repite. Entonces, aquí tenemos un 1, un 1. 1. Contamos cuántas veces se repite. 1, 2, que sería la frecuencia. Seguimos con el 2. ¿Cuántas veces se repite? Solamente una. El 3 aparece 1, 2, 3, 4. El 5 y el 6 aparecen solamente una vez. El 7, 2 veces. El 8, 3 veces. El 9, 2 veces. El 11 y el 13, una vez cada uno. Entonces buscamos el que más se repite, o sea, el que tenga mayor frecuencia. Al buscar el que tenemos mayor frecuencia, sería entonces el que más se repite. El 3 se repite 4 veces, entonces la moda sería 3. Entonces, moda es el que más se repite. Continuamos. Como vemos, el dato que más se repite sería la moda. Ahora sí. El máximo, como su nombre lo indica, sería el dato mayor, el dato más grande. Entonces el máximo, en este caso, sería el dato más grande, que es 13. Entonces el máximo, en este caso, es 13. Continuamos. Ya tenemos dos datos definidos, la moda, que es el que más se repite, y el máximo. El máximo es el dato más grande. Continuamos.
con el siguiente concepto, que sería el mínimo, el contrario del máximo. Entonces, la moda es el que más se repite, el máximo es el más grande y el mínimo resulta ser el más pequeño. Entonces, si 13 es el más grande, buscamos en los datos que el más pequeño sería 1. Entonces, el mínimo correspondería a 1. Revisando mejor. Entonces tenemos mínimo 1. Ya tenemos entonces 3 datos. La moda, el que más se repite, el más grande de todos, el máximo, y el más pequeño de todos, el mínimo. Continuamos. Considera el siguiente conjunto de datos otra vez. Y ahora nos piden el recorrido. Entonces, el recorrido corresponde a la diferencia del máximo menos el mínimo. En este caso el máximo ya vimos que era 13, el más grande, y el mínimo era 1. Por lo tanto, a 13 le quito 1, serían 12. Entonces, este sería el recorrido. El recorrido es la resta del máximo menos el mínimo. Entonces, recapitulando, tenemos la moda, el que más se repite, el máximo, el más grande, el mínimo, el más pequeño, y recorrido, el máximo menos el mínimo. Vamos a continuar. Aquí tenemos la diferencia entre el máximo y el mínimo, es el recorrido, sería 12. Y viene otra medida de posición que corresponde al promedio, también conocido como media aritmética. ¿Esto qué significa? Muy bien. El promedio o media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Entonces, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si las cuentas no me fallan, hay 18 datos. Y la suma de los datos corresponde a sumar 1 más 1, 2, más 2, 4, más 4, 7, más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16, más 5, 21, más 6, 27, más 7, 34, más 7, 41, más 8, 49, más 8, 57, más 8, 65, más 9, 74, más 9, 83, más 11, 94, más 13, 107. Los cuentos no me fallan. Dicho sea de paso, nos permiten usar la cuenta apoyos para hacer estos cálculos. Entonces sería 107 dividido entre 18. Si mis sumas no estuvieran tan mal, esperemos que no, entre 18. Eso nos da 5.94 o 5,94. Este sería la media aritmética o promedio. En la vida real,
se utiliza mucho la media aritmética como medida central de los datos. Es decir, tenemos los datos 1, 1, 2, 3, etcétera, 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 el 13. Y el 5.94, que estaría como por aquí, indicaría un valor central, una posición más o menos, que este va siempre unido con otro dato que se llama desviación estándar, pero no entra en octavo, así que no nos vamos a meter en problemas, para indicar cómo se comportan los datos. En este caso, 5.94 fue el promedio. Lo único que nos interesa en octavo es cómo calcular el promedio. Vamos a revisar la solución, a ver si no me equivoqué con la suma. Me faltó un numerito, seguro, sí, 108 sobre 18 es igual a 6. Seguro me falté uno. Vamos a continuar. Este se llama el promedio, la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Ok. En octavo también se ve las tablas de frecuencias. En este caso, digamos, tenemos una distribución de cursos llevados por estudiantes. Se pueden llevar 1, 2, 3 o 4 cursos. Y los estudiantes 5, 7, 4 y 2. O sea, 5 estudiantes lleva 1, 7 estudiantes llevan 2, 4 estudiantes llevan 3 y 2 llevan 4. Para un total de 18 estudiantes. Esto se llama tabla de frecuencia. Continuando un poquito más. Una tabla de frecuencia se puede representar como un gráfico de barras o un gráfico de líneas, dependiendo cómo sea, donde, por ejemplo, en este caso, los estudiantes, que serían la frecuencia, iría en el eje vertical y las categorías, el número de cursos, en el eje horizontal. ¿Cuántas personas llevaron 1? Fueron 5. ¿Cuántas personas llevaron 2? Fueron 7. ¿Cuántas personas fueron 3? Llevaron 3. ¿Cuántas personas llevaron 4 cursos? Solamente 2. Entonces, esa es la manera de leer un gráfico. Recuerden que la primera parte de la tabla, donde están el número de personas, la primera serían las categorías y el segundo serían las frecuencias. O sea, el número de veces que se repite. Continuamos un poquito más. Y vemos que si nos pidieran el recorrido, sería el máximo de cursos menos el mínimo de cursos. A 4 le quito 1, sería 3. Y la moda es el que tenga mayor frecuencia. En este caso, el que tenga la barra más grande si es un gráfico, o el que tenga la frecuencia más alta, en este caso es 7. Entonces, si vemos el gráfico, el que tenga la barra más grande si es un gráfico, o el que tenga la mayor frecuencia. Eso es con respecto a las medidas de posición. Si nos piden la media aritmética de una tabla de frecuencias, simplemente multiplicamos el valor por la frecuencia, sumamos todo y dividimos entre la suma de frecuencias. En este caso, la frecuencia llevar un curso, llevar 2, llevar 3 y llevar 4. Y las frecuencias eran 5, 7, 4 y 2. Solo multiplicaba, sumaba ambas cantidades y dividía entre el total de frecuencias. Nos daba 2.16. Ok, esas son la parte teórica de las medidas de posición. Vamos, nos quedan bastante tiempo. Vamos a ver un par de ejercicios más ya directamente en los exámenes. Entonces voy a compartir la parte de los exámenes que tengo preparado para hoy. En realidad, este es uno de los temas más sencillos de octavo.
pero requiere un poquito de práctica para que en el examen no se congele uno. Muy bien, ahora sí, continuamos con esta. Para responder los ítems 42 y 43, considere el siguiente contexto. Se realizó una encuesta a los hogares de la comunidad con respecto al tiempo en horas dedicado a televisión durante un fin de semana. Se eligió al azar una muestra de 10 hogares y los resultados obtenidos fueron 0, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6. La 42. La cantidad de horas que con mayor frecuencia utilizan los hogares, mayor frecuencia corresponde a la moda. Buscamos el que se repite más. El 0 se repite 2 veces. El 3 se repite 3 veces. El 4 2 veces. El 5 una vez. Y el 6 2 veces. El que tenga mayor frecuencia o el que se repite más, en este caso sería el 3. Por lo tanto, la primera es correcta. Esa es la moda. Y la otra dice la media aritmética en horas. Media aritmética corresponde a la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos, como es aquí. Ahora vamos a sumar las frecuencias. 0 más 0 da 0. Más 3 por 3, 9. Digamos 9. Más 4 y 4 son 8. Eso serían 17. Más 5, 22. Más 12, 34. Ve, ahora no me falló. 34 dividido entre 10 es igual a 3,4. Entonces la medida aritmética sí es 3,4. Por lo tanto, este también sería correcto. Ambas serían correctas. Entonces, lo único que hay que saber para la parte de estadística es leer un poquito más rápido, interpretar rápidamente los datos que nos están pidiendo y aplicar el concepto. En la 43 dice, el máximo de horas que utilizan los hogares sería 6 horas. El máximo es 6, es el más grande, entonces esta sería correcta. Y ahora dice, existe una diferencia de 5 horas entre el que dedica más tiempo y el que dedica menos tiempo. Diferencia, estamos hablando del famoso recorrido. Entonces necesitamos el máximo y el mínimo y calcular. El máximo aquí es 6. El mínimo aquí es 0. Entonces, para calcular el recorrido, 6 le quito 0, nos da 6. Por lo tanto, el recorrido sería 6. Y aquí dice que el recorrido, la diferencia, es 5. Por lo tanto, la 2 es falsa, la eliminamos y comprobamos que el máximo era 6. Esta es correcta. Y ya elegimos cuál de ellas son verdaderas. Solo la 1. Ok, esto ya corresponde al tema de la siguiente semana, entonces no vamos a adelantarlo. Que vamos a compartir el otro examen que tengo preparado para ver los conceptos de medidas de posición, que es la clase de hoy. Vamos a compartir. El último examen. Ok. Muy bien.
Dice, considere el siguiente contexto para responder las preguntas 42 y 43. Las edades en años cumplidos de 9 integrantes de un grupo de baile folclórico son, y bien las edades, 25, 19, 20, 27, 15, todos esos. Nos piden la media aritmética, o sea, el promedio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sumar 25 más 19 más 20 más 27 más 15 más 31 más 22 más 32 más 25. Vamos a hacerlo como pulperos o ya no estamos, o vamos a utilizar la calculadora, rápidamente. Vamos a ver, 25 más 19 más 20 más 27 más 15 más 31 más 22 más 32 más 25, 216, dice la calculadora. 216. Y a eso lo vamos a dividir entre el total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 datos. 216 dividido 216 dividido entre 9 nos dice que eso da 24. Entonces, la media aritmética sería 24. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, la menor edad del grupo es 19 y la mayor edad es 32. Vamos a ver si es cierto. Tenemos 25, 19, 20, 27 y 15. Esta es la menor. Entonces el mínimo es 15. Vamos a buscar la mayor ahora. 25, 32, 31, 32 es la mayor. Entonces el mínimo es 15 y el máximo es 32. ¿Qué es lo que dice el problema? Nos dice que el menor es 19 y la mayor es 32. Entonces, de acuerdo con el contexto, la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 2. Entonces, esto sería la parte de octavo de medidas de posición. La clase que sigue sería todo el resto de octavo, que son probabilidades. Y ya con eso terminaríamos toda la materia de octavo. Y podríamos revisar cualquier tema que quieran revisar. Nada más me mandan por WhatsApp la sugerencia si quieren algún otro tema. Por hoy ya sería la parte de octavo y solo quedaría la parte de probabilidades. Esta sería la parte de estadística. Vamos, profe, entonces. Entonces, por hoy estaríamos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, profe. Nos veríamos en la siguiente clase. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.